Ahora sí. Espera, que está cargando. Sí. Un segundo. Sí, ya está, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Ahora sí. Espera, que está cargando. ¿Ves, Tipi? Ya se me escucha a mí doble. ¿Qué hago? ¿Me oís? Sí, yo aquí te oigo bien. Sí. Tipi. Vale. ¿Tú oyes doble aún? A ver, háblame. Sí, A ver. hola. Buenas No. tardes, estamos en directo en Facebook, probando sonido. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Bueno. Ya tenemos Bueno, 6 conectados, hermanos. Ya podéis saludar. Bueno, buenas tardes a todos que se están conectando en esta segunda fase que tenemos del estudio bíblico, ¿de acuerdo? Ayer tuvimos la primera parte, esta es la segunda. Como ya sabéis, mañana será la última. A ver si podemos terminar, ¿de acuerdo? Si no, pues a lo mejor tenemos que hacer una cuarta. Depende si nos da tiempo a terminar entre hoy y mañana, ¿de acuerdo? De todas maneras, bienvenidos a todos que están ahí conectándose. Un abrazo y que Dios os bendiga mucho, ¿de acuerdo? Vosotros que sois fieles al Señor, vosotros que queréis escudriñar las Escrituras, quiero deciros desde aquí, hermanos y hermanas, que me estáis viendo, que por favor, mientras estáis conectándoos, dais por favor, compartir. a compartir, ¿de acuerdo? Para que lo pueda ver la mayor gente posible, ¿de acuerdo? Y es importante porque en este estudio es importante porque se basa mucho, hay mucho fundamento en las 70 semanas y quiero que estemos enterados y queremos que entendáis las 70 semanas. Bueno, pues de nuevamente está aquí los dos pastores invitados, Raúl Escudero. Buenas, Raúl. Buenas tardes, que el Señor os bendiga y de nuevo un placer de estar con vosotros. Os saludamos a todos que estáis conectados, saludo también a mis hermanos y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Diego Cruz, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, compañeros? Pues nada, aquí a la batalla de siempre y de trabajar para Dios, que no hay mejor trabajo que trabajar para Dios. Y Amén. bueno, pues nada, estamos en la segunda parte de este estudio tan apasionante, así que Amén. que Dios siga bendiciendo y que estamos contentos, porque ayer, si no me equivoco, pues ya lo han visto más de 1.700 a 1.800 personas, han llegado a poder ver lo que es el trabajo de ayer, que estuvimos trabajando en el tema de las 70 semanas, y bueno, muy contento, la verdad es que sí. Amén. Bueno, pues va a hacer un resumen breve, ¿de acuerdo? De lo que estuvimos hablando ayer, ¿de acuerdo? La primera parte que hicimos ayer era pues, los decretos, a ver qué decreto era válido y a ver qué decreto coincidía verdaderamente con la profecía. En primer lugar, estuvimos hablando que hubo 3 decretos y hubo también, no fue un decreto en el 444, 445, sino fue un añadido al 457, ¿de acuerdo? Estuvimos mirando y hablando de que el verdadero decreto, ¿de acuerdo? Tenía que ser, pues en primer lugar era restaurar, en primer lugar, y luego edificar. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Pues sucede con el rey Artajerjes, ¿de acuerdo? Que manda a Esdras, manda estos dos puntos, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que aquí hay 2 fases. Primeramente era edificar y también era restaurar, ¿vale, hermanos? Por lo tanto, si la cogemos en el 457, la fecha, como estuvimos mirando ayer, con el calendario, ¿de acuerdo? Hebreo y juliano, donde ahí nadie entiende de doctrinas, nos daba en el año 27. Amén, hermanos. Por eso quiero que empecemos con esto, para que podamos dar paso al segundo estudio que tenemos hoy. ¿De acuerdo? No sé si se ha quedado entendido. ¿No ha quedado entendido? 2 requisitos para que la orden sea verídica y que sea la auténtica. En el 457, hermanos y hermanas. Y el tiempo de la historia, la cronología, nos da justo en el año 27. Bueno, Pastor Raúl,
Ayer te hice una pregunta y me dijiste pues que hoy la ibas a contestar, porque a lo mejor hoy es el momento, ¿no?, de hablar un poco de las 7 semanas y de las 62 semanas. Esto es algo que a lo mejor nosotros estamos leyendo y la podemos ver que hay como, primeramente habla de las 7 semanas y luego de las 62. Están un poco partidas, ¿no? Entonces, si nos puedes un poco ampliar, nos puedes hoy enfocar un poco por qué estas dos partes, Pastor Raúl. Sí. Voy a pedir a nuestro hermano Tipi que nos ponga, por favor, la imagen de la cronología, del decreto, donde están partidas las semanas para poder explicar y que los oyentes puedan verlo mejor, ya que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿verdad? Se entiende mejor. Amén. Ahí lo tenemos. Bien, hermanos, si nos damos cuenta, la Biblia dice 7 semanas y 62 semanas. La pregunta sería, ¿por qué la Biblia no dice 69 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe? Si os dais cuenta, habla 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué es lo que el ángel le está intentando decir a Daniel? Pues como decíamos ayer, hermanos, todo lo que va partido, que aquí le está explicando, pero no en parón. Quiero que entendáis eso, ¿vale? Es cronológico, no es en parón. No habla 7 semanas y después 62 porque se para la profecía, sino es seguido, solo que durante 7 semanas pasará un evento y luego 62 semanas transcurrirán hasta el inicio del ministerio de Jesús. ¿Amén? Ahora bien, amén. En las primeras 7 semanas o 49 años, es la reconstrucción desde que sale la salida de la orden, como explicamos ayer ya, en el 457, durante 49 años, durante 7 semanas, pasa todo el tema de la construcción, todo de la reconstrucción, de edificar y restaurar Jerusalén. Después que terminan las 7 semanas, por eso el ángel dice 7 semanas y 62. Es decir, está diciendo 7 semanas para esto y 62 semanas para esta segunda parte. Las 7 semanas, 49 años para edificar y restaurar Jerusalén, y las 62 semanas pasa ya al mayor evento, que es la línea, el protagonista de la profecía. Pasan 434 años o 62 semanas hasta la venida, según el texto bíblico, hasta la venida del Mesías Príncipe. Amén. Jesús... Una pregunta, perdona Raúl, una preguntita, sí, por favor. Una pregunta. Hay mucha gente que piensa, ¿de acuerdo? Quiero que esto, pues que lo señales bien, por favor. Hay mucha gente que piensa que el Mesías viene, ¿de acuerdo?, en las 69 semanas, ¿de acuerdo? Y eso quiero que, por favor... Sí, estaba a punto de decirlo. Jesús no es que venga a las 69 semanas, porque Jesús en las 69 semanas inicia su ministerio y empieza la semana 70. Porque si vamos al texto bíblico de Daniel 9, que es lo que estamos estudiando, versículos 24 y 25, dicho sea de paso, hermanos, el verso 24 es lo que vamos a desengrosar hoy, porque está toda la profecía de las 70 semanas, todos los acontecimientos en ese versículo. Y hoy vamos a estudiarlo junto con nuestro hermano, el pastor Diego. Vamos a desengrosar ese versículo que es de vital importancia para entender las 70 semanas. Amén, amén. Sabe pues y entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas para restaurar y edificar y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el versículo 26, hermanos míos, mirad lo que dice. Y después de las 62 semanas, es decir, si el Mesías viene después de las 62 semanas, 62 más 7 que son para edificar y restaurar, son la semana 69, que es cuando inicia el ministerio Jesús en el año 27. El texto dice después de las 62 semanas o la semana 69, es que el Señor Jesucristo inicia la semana 70. Porque es en la semana 70
que eso lo explicaremos mañana, simplemente doy una épice al programa de mañana para que no os lo perdáis. En la semana 70 es cuando dice que se le quitará la vida al Mesías. Así que, hermanos míos, es muy importante que Jesús no vino en la semana 69, Jesús ya estaba en la semana 69, solo que dio el inicio a su propio ministerio en la semana 69 y automáticamente empezó la 70. Así es. Claro, es que esto hay que, claro, aclarar un poco, porque claro, Jesús no viene, digamos, no viene en las 69 semanas, sino que Jesús ya entra en la última semana. Muy bien. ¿Vale? Que queda porque, como ya hemos dicho el pastor Raúl, es cronológico. Aquí no hay un parón y luego otro parón a cierto año, sino que aquí es todo seguido. Esta profecía es toda seguida. Hay algunas personas que la parten. Hay algunas personas que piensan y creen que aún queda una semana. Pero mirándolo en el anuncio que hemos puesto en el cartel, ¿de acuerdo? Nos daremos cuenta de que la profecía es, cronológicamente, es siempre la misma, ¿de acuerdo? Es seguida. Por eso hoy vamos a desmenuzar un poco Daniel 9:24, como ha dicho el pastor Raúl. Ahí vamos a desengrosar, vamos a masticar, como aquel que dice, vamos a profundizar en esta profecía, como ha dicho Raúl, pastor Raúl, donde en este versículo, ¿de acuerdo?, está hablando verdaderamente de las 70 semanas. Y yo antes de nada de dar paso al Diego Cruz, a hacerles alguna pregunta, me gustaría orar y ponerlo en manos de Dios. Porque quiero que la gente que me está viendo, por favor, que abra el corazón, que abra la mente, porque estamos hablando a la luz de la palabra de Dios, hermanos. ¿De acuerdo? No es algo que nosotros nos queramos sacar una doctrina de la manga. No, hermanos, nosotros vamos a ir siempre con la palabra de Dios. Si tenéis alguna duda, ayer lo dije, hoy lo vuelvo a decir, si tenéis alguna duda, dejad los comentarios y nosotros, en la mejor brevedad posible, os contestaremos, ¿de acuerdo? Por eso vamos a orar. Yo te pediría que cerraras los ojos ahí donde estés y vamos a hacer una oración al Señor para que nos alumbre en esta tarde. Amén. Señor bendito y Padre nuestro, Señor, te quiero pedir, Padre, que quede, Señor, con este estudio bíblico, donde nos ponemos en tus manos, Señor, de la mejor manera que podamos explicar, Señor, para que puedan entender aquellos que nos están viendo, Señor, en este directo, Padre. Te pido, Señor, que nos urjas con tu Santo Espíritu para poder, Señor, interpretar las Escrituras conforme tú quieres, Señor. Ayúdanos en esta tarde, que te lo pido por tu santo nombre y por tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pues una vez dando paso que el resumen que hemos hecho, ¿no? Que el decreto era el válido el 457, vuelvo a recargar, ¿de acuerdo? Y dando paso a las 7 semanas y a las 62, pues me gustaría desmenuzar un poco Daniel 9:24. Y no sé si pues nuestro realizador, Lotipi, si nos puedes mostrar ese versículo, el 24, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla para que podáis ver, que vamos a leer todos juntos y lo podáis ver ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y a expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al santo de los santos. Amén. Yo, Pastor Diego, quisiera hacerle una pregunta, ¿de acuerdo? Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Quisiera que nos explicaras un poco, aquellos que nos están oyendo en este directo, que es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Nos gustaría un poco que desmenuzaras un poco ese versículo. Muy bien, muy bien. Pues nada, primeramente buenas tardes a todos los que están ahí oyéndonos. Y precisamente son frases que a veces pues no son muy comunes, ¿no? En el lenguaje normalmente que utilizamos a la hora de comunicarnos, ¿no? Y a veces cuando leemos el tema de Daniel,
9, 24, 25, 26. Se utilizan frases que quizás no son muy conocidas. Y me comentabas, pues eso, para terminar con la prevaricación, ¿vale? La pregunta, ¿qué es para terminar con la prevaricación o qué significa bíblicamente? La prevaricación es igual o literalmente lo que nosotros conocemos como terminar con la transgresión, ¿vale? Para que al oyente le sea más fácil, es literalmente acabar con la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Pues cuando tú cometes pecado, hay una transgresión, hay una deuda ahí que conlleva, y eso precisamente es una transgresión. Hablando de esta transgresión, el protagonista, que es nuestro Señor Jesús, él dice que para terminar con la prevaricación, porque luego, juntamente con Raúl, hablaremos sobre todo el contexto del Mateo 24, que todo eso, que es las 70 semanas, lo que alberga Daniel. todo, perdona, Daniel 9:24, precisamente habla de todo lo que es el contexto de todo lo que ocurrirá, y por tanto necesitamos desfragmentar bien ese tema, porque eso nos dará inicio a todo el versículo 25, 26 y 27. Hablando de lo que es la prevaricación, que es terminar con la transgresión, debemos saber cuándo el Señor Jesús, en la semana del comienzo de la semana 70, como vimos ayer, porque estaban hablando de que queda descartado que Jesús pueda comenzar la semana en la semana 69. Pues históricamente sería la semana, comenzaría, pues imagínate, si la semana 69 termina en el año 27, pues comenzaría en el año 20, o sea que imagínate, sería imposible, ¿no? Históricamente es errado, ¿vale? Continuando de que comienza su ministerio en la semana 70, debemos entender que Jesús terminó con la prevaricación o con la transgresión cuando Jesús exclama, consumado es, ¿vale? Y eso es lo que hizo Jesús cuando él acaba con esa transgresión en el monte del Calvario. Termina con la prevaricación y con la transgresión, que no es más que la culpa del pecado, y precisamente cuando Jesús se hace pecado por nosotros, y para que nosotros de alguna manera entendiéramos que termina con ese sacrificio que durará por siempre, y termina con la prevaricación, acabando con la transgresión de la humanidad, con la deuda que había contra la ley, ¿vale? Sabiendo todo esto, podríamos poner un texto que nos ayudará precisamente a esta terminación y esta transgresión, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 5, nos ayudará a comprender un poquito más este tema. Si es posible que nos puedan poner el texto de Isaías 53, versículo 5. ¿Lo tienes? Vale, perfecto. Pues mira, aquí lo dice muy claramente que es la transgresión y precisamente terminar con esa prevaricación. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, ¿vale? El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, ¿vale? O nuestras rebeliones, ¿vale? Según la traducción que tú tengas, te podrá poner rebeliones o transgresiones. Y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso es, en fin y al cabo, lo que es terminar con la prevaricación, ¿vale? Es pagar la deuda del pecado, literalmente. Claro, porque nosotros, digámoslo así, nosotros somos, verdaderamente no podíamos, ¿verdad?, ser justificados delante de Dios, ¿no? No podíamos pagar, ¿de acuerdo?, el pecado que hizo Adán, ¿no? No podíamos pagarlo de ninguna manera. Así es. Entonces, claro, aquí está hablando total y absolutamente de Cristo. Cuando Sí, sí, por supuesto. Fin, claro, no hay otro que ponga fin al pecado, ¿de acuerdo? Prevaricación también quiere decir como que nosotros estábamos un poco en rebelión, ¿no? Como lo ha dicho también Isaías, en Isaías 5 también lo dice, ¿no? Así es. El fue por nuestras rebeliones. O sea, nosotros en un momento, como fue el pueblo de Israel, éramos rebeldes. Y a través de allí, Cristo viene a poner
fin, ¿vale? Al pecado. Claro, por supuesto. Poner fin al pecado. Y esto es muy importante, hermanos, que lo podamos entender, porque hay mucha gente que piensa que puede pecar todo lo que quiera, ¿de acuerdo? Porque no pasa nada. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Muy bien, claro, por supuesto. No, vino a deshacer las obras de Satanás. Esto creo que lo entendamos. Si Cristo vino a deshacer las obras de Satanás, quiere decir que nosotros, ¿vale? Podemos, ¿verdad?, vivir en el Espíritu. Nos da ese Espíritu. Bueno, entonces aquí, cuando aquí está hablando de terminar con la priorización, quiere decir que Cristo pone el fin. Totalmente. Está hablando de la prevaricación, que está hablando de esa transgresión, porque si te fijas, cuando dice para terminar con la prevaricación o poner fin al pecado, es una palabra conjunta, ¿vale? Que no se puede separar, es una va enlazada con otra. Aquí se repite precisamente lo que es el pensamiento. Y es por eso que van conjuntas. Si tú ahora me preguntaras, Diego, la parte de que pone fin al pecado para darle una ampliación más grande, yo quisiera que, por ejemplo, pudiéramos mirar un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, para darle un poco más de énfasis a lo que estamos hablando de que es poner fin al pecado, ¿vale? Y más o menos veremos precisamente de lo que está hablando el autor del pensamiento. Mira, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24 nos dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Si te fijas bien, dice, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Claro que sí, es el mismo Dios el que pone fin al pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado que nosotros teníamos es pasado al Señor Jesús y paga la deuda que nosotros debíamos de pagar. Y de esa manera se cumple el texto cuando dice y poner fin al pecado. ¿Quién es el que puso fin al pecado? Pues el mismo Señor, como el contexto, y el texto dice en 5 la fuerza que demanda el texto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, no sé si se ha quedado claro que lo que está hablando aquí es absolutamente de Jesucristo, ¿de acuerdo? De su venida, de su muerte y de poner fin a que nosotros verdaderamente estábamos torcidos, estábamos desviados, y a través de su muerte, su sangre, somos limpiados y somos restaurados, ¿de acuerdo? Para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Así quiero que lo recordemos, ¿de acuerdo? Entonces, fin del pecado quiere decir que si nosotros vivimos con Cristo, ¿de acuerdo? Si nosotros vivimos en el Espíritu, pues haremos las cosas del Espíritu. Así hermanos, es. Y iremos en el camino correcto, ¿de acuerdo? Gracias, Pastor Diego Cruz. Hay otra palabra, ¿de acuerdo? Yo pediría al Pastor Raúl Escudero, dice, espiar la iniquidad, dice, y para traer justicia perdurable. ¿Me puedes definir, Pastor Raúl, de acuerdo? Ya que estamos con Daniel 9:24, ¿me puedes explicar un poco para cuánto nos dice para traer la justicia perdurable? ¿Nos puedes orientar a través de ese versículo? Claro que sí. Mirad, yo quiero reiterar algo, ¿vale? Algo que llevamos diciendo ayer y hoy. A mis hermanos oyentes, la profecía de las 70 semanas, cuando tú te pones a leer las 70 semanas, si no haces hincapié en este versículo, en el versículo 24, como decíamos ayer, empiezas a leer y claro, tienes que ir poniendo acontecimientos a los que uno mismo cree. Sin tener en cuenta este versículo, que en la profecía de las 70 semanas tiene que pasar lo que el versículo 24 está diciendo, que es una contestación del ángel a Daniel por la oración que Daniel había hecho. Eso ya lo explicamos ayer. Ahora bien, si el texto dice traer la justicia perdurable,
Cuando nosotros esta profecía quitamos de nuestra vista al Señor Jesucristo, no podemos entender bien, hermanos, no podemos entender bien esta profecía. Porque aquí en ningún momento, hermanos queridos, en ningún momento habla de que tiene que venir un anticristo y demás. No, no habla nada de eso. Habla acerca del Mesías, que es la línea principal de nuestra fe. Y es a la contestación de Daniel por la oración de su pueblo. A ese socorro que Daniel está pidiendo, el ángel le está diciendo, tranquilo, va a pasar esto, esto y esto hasta el Mesías príncipe, que va a quitar el pecado, que va a cesar el sacrificio, la ofrenda, dándole inicio a la última semana, hermanos. ¿Por qué dice traer la justicia perdurable? Nos damos cuenta que si esta profecía no la enfocamos en otro, nada más que en el Señor Jesús, en el inicio del ministerio de Jesús, cumple taxativamente cada palabra del versículo 24. Él le dio cumplimiento a ese versículo. Si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13, 14 y 15, hay algo muy definido para poder entender esto. Mateo capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Mirad lo que dice, hermanos míos, cuando esta profecía la volcamos al Señor Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Eso lo veremos luego. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. Toda justicia. Y entonces Juan dice, lo dejó. Si nos damos cuenta cómo Jesús inicia su ministerio dando hincapié a lo que tenía que hacer, que es cumplir la justicia perdurable. Vamos a otro texto bíblico. Este es el inicio de cómo Jesús inicia este texto del versículo 24. Romanos capítulo 5, versículo 17. Por eso pido audiencia, mientras se pone el texto Romanos 5, 17, que esta profecía no se puede esquivar al Señor Jesucristo. Así es. Si tú lo pones como protagonista de la profecía, Jesús cumple paso por paso esta profecía. Así que Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo reino reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, ¿qué cosa? De la justicia. La Biblia siempre enseña, hermanos míos, que la justicia no es algo, es alguien. Así es. Gloria al nombre del Señor. La justicia no es algo, es alguien. Es decir, esa justicia perdurable no es algo, no es un sentimiento, es quien lo cumplió, quien trajo esa justicia, fue el propio Señor Jesucristo. Quiero ir con otro texto más, si me lo permitís, para confirmar lo que estamos diciendo. Sí. Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos capítulo 3, versículo 26. Romanos 3, versículo 26. Si el moderador puede ponerlo. Si no, no te preocupes, lo leo aquí. Sí, léelo, Raúl, porque... Sí, Romanos 3, 26. Dice así. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. Es decir, quien iba a traer la justicia perdurable, quien no se puede ir de esta profecía, es el Señor Jesucristo. Qué importante de verdad, Raúl, porque además me encanta cómo cuando has dicho justicia perdurable y acabas de comentar precisamente ese texto que dice su justicia, porque solamente la justicia del mismo Cristo puede ser perdurable. Por lo tanto, es como comentábamos, ¿no? Que luego yo quiero que, mientras que
el pastor David nos va preguntando sobre los textos, es que luego podamos darle en el final otra vez ese sentido a lo que es Daniel 9:24, ya que es el total, ¿no? Y luego que podamos hacer unas preguntas sobre todo esto que lleva todo. Es precioso como realmente las escrituras se cumplen en el mismo Señor, y hay que entender eso. Es precioso cuando entendamos que el modus operandi de esta profecía es Cristo. Amén. Es que quiero añadir, ¿vale? Es que nuestra justicia, dice la palabra de Dios, que es como trapos de inmundicia. Así Porque nuestra es. justicia delante de Dios no nos vale, hermanos. No nos vale. Entonces, quiero que entendamos y comprendamos que Dios, ¿de acuerdo? Dios le da una oportunidad, ¿vale? A la humanidad para ser justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. ¿De acuerdo? Así es, totalmente. Y si nosotros lo aceptamos y nos comprometemos con Dios, haciendo su voluntad, Dios, ¿vale? Nos va a mandar esa justicia, ¿vale? Esa justicia que es el Espíritu Santo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos da, ¿vale?, acceso al reino de los cielos. Porque, como bien dice, para terminar la prevaricación, nosotros no estamos aptos para ir al reino de los cielos, por nuestra forma de pensar, por nuestro pecado continuo, pero Jesús vino a establecer verdaderamente este reinado espiritual. ¿Te acordáis cuando le dice delante de los fariseos que viene ahí un paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados? Totalmente, sí. Y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, quiere decir que la justicia de Dios está entre vosotros. Así es. Está. O sea, el perdón está delante de vosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo? No lo reconocieron. Claro. No reconocieron al Mesías. Claro. Y porque lo esperaban de una manera política, de establecer un reino, ¿vale?, político. Y hay que tener mucha cuenta, porque ellos los tenían en el Antiguo Testamento, tenían todas las profecías que apuntaban al Mesías. Y ellos no veían al Mesías. Vino el cumplimiento y no vieron al Mesías. Hoy tenemos el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo?, donde nos dice cómo tiene que venir Jesús, y el 90% de las personas, ¿de acuerdo?, cristianos, estamos errados otra vez de la manera de cómo la gente espera al Mesías. Bueno, porque esta profecía apunta total y absolutamente a Cristo, como todas las profecías del Antiguo Testamento. El 95% se cumplen en Jesús. Así es. Es el centro, es el centro. Claro. Si quitamos a Jesús de la Biblia, sí, no vamos a entender a Jesús. Si ponemos al pueblo de Israel o ponemos otras naciones que no sea Jesús, no vamos a entender la palabra de Dios. No la vamos a entender. Así es. Más te digo, David, cuando la Biblia dice para traer la justicia perdurable que comentaba Raúl, ¿no?, que es traer esa justicia que es el mismo Señor, para eso necesitaba algo anterior al texto que dice y expiar la iniquidad, ¿vale? Anteriormente decía y expiar la iniquidad. No puede traer una justicia primeramente si antes no limpia lo que es la iniquidad, porque la pregunta es ¿qué es expiar la iniquidad? Y esta palabra de expiar la iniquidad aquí es usada, normalmente se utiliza con frecuencia en el libro de Levítico, y quiere decir, precisamente, tiene que ver con el tema de reconciliar. ¿Me entiendes? Esa palabra de expiar la iniquidad, o expiar esa maldad, porque iniquidad significa maldad, esa maldad es la que nos impedía de poder estar cerca del mismo Dios, y esa maldad tenía que ser limpiada, expiada, quitada, para que pudiéramos estar reconciliados con el mismo Dios. Dice su palabra precisamente que el Señor debía de reconciliarnos. ¿Para qué? Para con Dios, porque éramos enemigos, dice su palabra, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero que por medio de Jesús Él nos ha reconciliado.
Ha reconciliado por medio de su muerte y nos ha reconciliado por muchos términos, nos ha reconciliado con el mundo, nos ha reconciliado de cara, nos ha quitado del mundo para reconciliarnos con el mismo Dios, y esa reconciliación que necesitábamos total. Y si me permite, David, yo quisiera, mientras el moderador nos va buscando, Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22, mientras él no lo va buscando, es importante que para entender la profundidad de traer justicia perdurable, necesitamos primeramente entender que necesitamos ser reconciliados. Y esa reconciliación no podía venir sino antes era expiada esa iniquidad, esa maldad que tenía el ser humano. Y mira, en Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21, nos dice así: y por medio de él, es muy importante entender que el medio de la reconciliación es Jesús. Dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿vale? Porque no solamente era una reconciliación a nivel de entre hermanos, porque hoy nos ha reconciliado a nivel eclesiástico, a nivel de hermandad, pero también había que reconciliarnos de cara con el cielo, porque éramos enemigos, porque el pecado crea enemistad entre Dios y los hombres. Nos separó de Dios. El pecado. Exactamente, por eso dice, y reconciliar todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y ahora muy importante, dice así: haciendo la paz, ¿vale? Esa paz que necesitábamos mediante la sangre de la cruz. Y versículo siguiente nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿vale? Porque éramos extraños, dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿vale? Que es lo que estamos hablando, esa iniquidad que debía el Señor expiar. Esa rebelión, haciendo malas obras. Ahora os ha, ¿qué dice? Reconciliados. O lo bien dicho, os ha quitado esa iniquidad que antes separaba lo que era el proceso de estar cerca de Dios. También yo quisiera que nos pusiera también Efesios capítulo 2, 16 también, porque quiero leer unos cuantos de textos que nos ayudará a poder entender lo que es expiar la iniquidad, ¿vale? Así que si nos puede poner el moderador Efesios 2, 16, también estamos más o menos en la misma tesitura que está hablando de expiar la iniquidad. Y dice así: y mediante la cruz, ¿vale? Reconciliar otra vez, expiar, vuelve otra vez la palabra expiar, ¿vale? Porque no se puede usar la palabra de iniquidad si no hay reconciliación, ¿vale? Por eso Levíticos lo utiliza con tanta frecuencia, esa palabra que dice. Y dice así en Efesios capítulo 2, 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, ¿vale? Porque también hay que entender que aquellos que estaban lejos de la ciudadanía de Dios, pues necesitaba Dios también acercarlo, aunque dice la Biblia que todo lo encerró bajo pecado para que tanto judíos como gentiles estuvieran bajo pecado. ¿Para qué? Para que tuviéramos que ser deudores. ¿Deudores a qué? A que necesitábamos de Cristo. Tanto ellos, el pueblo de Israel, como nosotros, como gentiles, necesitábamos del autor de la vida, aquel que nos tenía que reconciliar, que estaba hablando Daniel 9:24, que tenía que traer la justicia perdurable. Y ya quiero terminar prácticamente con varios textitos más, porque quiero dejar bien claro esto, porque es importante de entender que es el mismo Dios el que nos reconcilia. Y quisiera ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, y quisiera ver la palabra de lo que sigue continuando con lo que es reconciliación. Fíjate si abarca este versículo de 24, si abarca cómo vas entrando y vas viendo, vas investigando, vas profundizando las escrituras, te das cuenta de que está hablando del Mesías. Totalmente, por supuesto. Mira, la totalidad de las 70 semanas, y no quiero quitarle esa parte a Raúl, la totalidad de lo que tiene que ocurrir en las 70 semanas está en el versículo 24, y luego miraremos a ver si hay ahí qué hay, ¿vale? Aunque vamos a mirar frase por frase y luego quedará claro, ¿no? Pero fíjate bien que todo tiene que ver con el Mesías.
¿vale? Por eso es importante entender esa parte. Segunda de Corintios capítulo 5, 19 también nos dice así. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ¿vale? Ahora Dios nos ha dado también la autoridad de reconciliar también por medio de la palabra al mundo. Por eso es tan importante el Evangelio. El Evangelio es tan importante porque es el medio de reconciliación, de que el ser humano vuelva a ser reconciliado para con Dios. Es muy importante que la gente entienda que hay un autor que ha expiado su iniquidad, que se ha dado por el mundo. Y ya quiero terminar con el último texto que se encuentra en Tito 2:14, y aquí terminaré con la exposición de lo que significa expiar la iniquidad, ¿vale? Está dejando muy claro. Eso es bueno, que la gente salga de porque dudas. ¿sabes qué pasa? Que hay veces que hay frases un poco extrañas, dice, ¿y qué es expiar la iniquidad? ¿O qué? Y ahora, para que más o menos aquellos que están y luego que puedan volver a escuchar el tema, les quede claro, ¿vale? Porque es importante y así luego te familiarizas con esa frase y te es más fácil entender luego los textos cuando lo lees a lo largo de la palabra. Si hay alguna persona que tenga alguna duda sobre esto, vuelva a repetir que por favor deje su comentario allí, que nosotros cuando termine el directo le podemos contestar, ¿de acuerdo? Así es. Sigue, Diego. Pues bueno, pues nada, simplemente leer el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 14 también nos dice así. Quien se dio a sí mismo por nosotros, qué precioso, qué esperanza, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Fíjate que ahora aquí utiliza la frase espiar la iniquidad. ¿Recuerda que estaba en Daniel? ¿Qué es espiar la iniquidad? Me has hecho la pregunta, ¿no? Pues ahora terminamos con el texto diciendo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ahora dice, ¿ves? Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, el autor, precisamente, de espiar la iniquidad, no es otro que el Señor Jesús. Amén. Muy bueno, muy bueno. O sea, Él nos sacó. El redimir quiere decir que Él nos levantó, nos sacó pues de una muerte segura. ¿Vale? Así es, nos dio vida, nos redimió. Claro. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora el Señor nos da vida. Amén. Muy bien. Estábamos hablando de la justicia con el pastor Raúl, ¿de acuerdo? Ha quedado bien claro, poner fin al pecado y a la prevaricación, ha quedado bien claro. Y le hemos preguntado al pastor Raúl, nos ha dado su explicación, que la justicia es alguien que es Cristo Jesús, ¿verdad, pastor Raúl? Claro, ya hemos dicho que da el inicio de su ministerio a cumplir esa justicia. Vale. A mí me acuerda mucho, pastor Raúl, cuando Adán está vestido, ¿verdad? Esa vestimenta antes de pecar, supuestamente era la justicia de Dios, ¿verdad? Y cuando Adán peca, Adán se ve desnudo, ¿verdad? Se ve desnudo. Ahí pierde la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Claro, sí, claro. Es así. Lo que estamos intentando explicar no es la reconciliación en sí de la cruz de Cristo, porque todo el mundo sabemos, sino estamos intentando explicar, que ahora vamos a meternos, cómo la profecía de Daniel de las 70 semanas se cumple en ese versículo de todo lo que había de acontecer en las 70 semanas. ¿De acuerdo? Sabiendo de que todo está plasmado en Cristo Jesús, como bien nos ha enseñado nuestro hermano el pastor Diego. Te hace otra pregunta, ¿vale? Aquí dice, y sellar la visión y la profecía. Y aquí me choca aquí, porque dice, y ungir al santo de los santos. ¿De acuerdo? Quiero que nos expliques un poco qué es ungir al santo de los santos y por favor, quisiera que la gente abréis el corazón y la mente, porque estamos hablando de la profecía. ¿De acuerdo? Esto es la profecía, aunque estamos tocando textos bíblicos, esta es la profecía de las 70 semanas. ¿De acuerdo? Y entonces, Raúl, ¿me puedes explicar un poco qué es ungir al santo de los santos? Claro. Por eso Daniel, el ángel, termina con el inicio del ministerio, resumido en el versículo 24, con el inicio del ministerio del Señor Jesucristo.
ungir al santo de los santos. Yo creo que eso es una opinión particular, creo que eso lo deja al final, porque aparte que es el inicio del ministerio, es es decir, os vais a dar cuenta cuando el Mesías está aquí, cuando vosotros vais a ver que es ungir al santo de los santos. La pregunta sería, ¿cuándo fue el ungimiento del santo de los santos? Si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, si podemos poner en la pantalla Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice, ¿Lo tiene Raúl? sí, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, ahí le pone el sello, en ti tengo complacencia. Nos damos cuenta que aquí fue el inicio de su ministerio y cómo sabemos que Jesús fue ungido aquí. Si vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18, nos vamos a dar cuenta de algo tremendo, de algo como Jesús cumple poco a poco de esta profecía. Lucas capítulo 4, versículo 18. Esto fue una mañana de sábado que Jesús entró a la sinagoga y donde creía la gente que la cosa no iba a cambiar, aquí cambió. Porque aquí, después de que viene Jesús, dice, el Espíritu del Señor está, ¿qué cosa? Sobre mí. ¿Cuándo se posó el Espíritu del Señor sobre Jesús? Hemos leído en Lucas 3 que el Espíritu Santo fue donde Jesús en forma corporal como paloma. Y él pone el sello aquí. El Señor me ha ungido con el Espíritu Santo. Dice, por cuanto ¿qué cosa? Ha ungido. Ha ungido. Qué bueno. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dicho sea de paso, su inicio de ministerio, todo el ministerio que tenía que iniciar Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, es exactamente lo que Daniel le estaba pidiendo a Dios mediante la oración. Y en su inicio de ministerio, de haber sido ungido, Jesús dice, bueno, ahora, después que estoy ungido, cumplo la profecía y ahora me inicio a la sanación de los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso. Qué precioso. Quiero terminar con un texto que está en Hechos capítulo 3, versículo 14. Hechos 3, 14. Si lo tenéis, si no, lo leo aquí. Dice, mas negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Si nos damos cuenta, hermanos míos, si nos damos cuenta, Jesús inició la profecía. Y atención a los oyentes. Jesús terminó con la predicación, no solo veremos mañana en qué año fue, donde terminó, pero él inició la semana 70. Por eso sabemos, hermanos míos, que no queda ninguna semana por cumplirse, sino que el resumen del verso 24, Jesús inició su ministerio en el año 69 y dio comienzo al año 70, como veremos mañana, solo a través de la palabra de Dios. Él le dio su inicio poniendo el sello ese sábado por la mañana, que el santo ya ha sido ungido. Muy bien. Amén. Así que ahí empezó su ministerio para la última semana, donde se dio el cumplimiento. Así es. Y más te digo, Raúl, hay un texto que mientras tú estabas hablando yo me llamaba la atención. Es en el momento que le da la profecía de que tiene que nacer el mismo Señor. Y viene el ángel, ¿no? Y mira cómo determina, yo quiero leerlo porque es un texto precioso, que vuelve otra vez a resaltar lo que es el santo, ¿vale? El santo de los santos. Raúl ha hablado de que el ungido
ungir al santo de los santos. Se ha hablado de que el mismo Señor es el ungido, pero también ahora vuelve el ángel a darle ese título que solamente él se merece, y dice así: y respondiendo, se encuentra en Lucas capítulo 1 y versículo 35, y dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No solamente tenemos el aval o la parte de que lo dice el texto anterior que acaba de hablar Raúl, sino que también ese mismo título se lo pone un ángel, porque él es el santo de los santos. Amén, amén, Diego. Yo quiero dar también algún apunte. Cuando dice Jesús, por ejemplo, lo que está hablando Raúl, lo que hemos leído, ¿no? En Lucas capítulo 4, versículo 18, el tiempo se ha cumplido, ¿vale? Él dice en su ejército, el tiempo se ha cumplido. Aquí es cuando dice, y sellar la visión y la profecía, ¿vale? Entonces, esa profecía, quiero que entendáis, esa profecía de las 70 semanas, es que está hablando de que de Israel iba a venir el Mesías, ¿de acuerdo? Del pueblo de Israel iba a venir el Mesías. Se iba a cumplir, ¿de acuerdo?, el ministerio de Jesús. Es el advenimiento del Mesías. Y aquí, solamente, si no vemos al Mesías, hermanos, esta profecía, las 70 semanas, nunca la vamos a entender, porque aquí está hablando claramente, si la estamos estudiando, claramente y ampliamente, de que lo que trae Israel es al Mesías, ¿de acuerdo? Así es, así es. Trae al Mesías, pues, y el tiempo se ha cumplido. Entonces, dentro de esas 70 semanas, ¿de acuerdo? Esa última semana que nosotros creemos, ¿vale?, que aún tiene que venir, para el tiempo del fin, ¿de acuerdo? Vemos que aquí está apuntando a nada más y nada menos que al ministerio de Jesús. Así Hermanos y es. hermanas, ¿de acuerdo? Y si tenéis algo que aportar, Sí, o decir algo más. Sí, que ya para terminar es lo que más o menos estás comentando, que cuando Jesús pone el sello de que el tiempo se ha cumplido, nos damos cuenta que en la oración de Daniel son los 490 años que Dios le había dado como gracia para el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando Jesús inicia el ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo que se ha cumplido? Muy El de bueno la eso. profecía de las 70 Claro, semanas. claro. Así es. O sea, es que Jesús lo estaba dejando tan claro. Por ejemplo, el libro de Oseas dicen que el pueblo se había perdido por falta de conocimiento. Todo el ministerio de Jesús, todo lo que hizo en la cruz, el tiempo que se ha cumplido, todo lo que él profetizó, todo lo que él había pasado, estaba puesto en la palabra de Dios. Solo que el pueblo de Israel, por eso os lo adelanto para mañana, que es ese pueblo de un príncipe, ese pueblo fue que al rechazar a Jesús por no entender tan claramente lo que Jesús ya les había anticipado por medio de los profetas y sobre todo por medio de este ángel que estaba resumido en este versículo que hoy hemos estudiado. Amén. Amén. Es que el pueblo de Israel tenía verdaderamente las escrituras de cómo iba a venir el Mesías, ¿de acuerdo? Él decía que iba a venir una mujer, que iban a hacer un pesebre, de la manera, digamos, de cómo iba a morir, ¿de acuerdo? Dicen Salmos que sus huesos no serían tocados, sería traspasado por un costado, sale agua, ¿vale?, y sangre. Todo esto estaba en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, como bien dices tú, por falta de conocimiento, no vio al Mesías, no lo vio, teniendo tan grandes profecías como es esta de las 70 semanas. Puede ser una grande de las 70 semanas, como a través del Antiguo Testamento, cómo iba a venir el Mesías. ¿Por qué estoy haciendo hincapié a esto? Porque no podemos cometer el mismo error, hermanos, en la segunda venida de Cristo. ¿De acuerdo? Claro. Eso quiero recalcarlo. Es que de la manera que mucha gente está esperando a Cristo,
¿de acuerdo? También puede ser que Israel lo esperara al Mesías de esa manera errónea, ¿no? Teniendo tanto abanico, ¿no? Tanto abanico de profecías en el Antiguo Testamento, ¿no? Como va a venir. Claro, mira, yo quiero añadir, ¿vale? Para hacer un pequeño, volver a hacer recordar todo lo que estamos hablando. A ver, cuando tú lees Daniel 9:24, ¿vale? Ahora lo volveremos a leer porque como acabamos de explicarlo un poco, te será más fácil volver a entender Mateo 25, Daniel 25, 26 y 27, esos tres textos, ¿vale? No se pueden entender si no entiendes el 24, ¿vale? Porque el 24, volvemos otra vez, y mira que dice con qué claridad, para que puedas entender los siguientes versículos. Yo hago una pregunta, ¿vale? Mira, fíjate que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿vale? El cómputo de las 70. Y ahora dice, y sobre 70 semanas están sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué tiene que ocurrir durante las 70 semanas? Esto es que estamos hablando. O sea, todo lo que tú añadas de aquí está fuera de contexto. Porque las 70 semanas ocurrirán esto que estamos hablando. Por lo tanto, yo hago una pregunta, ¿no? Y yo sé que igual nos estamos adentrando un poquito al tema de mañana, que es el que queremos entrar, la verdad. A ver, ¿dónde está, por ejemplo, en la última semana el anticristo donde dice y terminar la prevaricación? ¿Acaso el anticristo puede terminar con la prevaricación? No. ¿Puede No. poner fin al pecado? No. ¿Expiar la iniquidad? ¿Traer la justicia perdurable? No. ¿Sellar la visión y la profecía? ¿Y ungir al santo de los santos? ¿Acaso puede hacer este personaje todo esto? Porque claro, tú no puedes sacar del contexto de de Daniel 24. Sacar esto es imposible. El 25, 26, 27 tienen que estar centrados bajo el marco que acaba de decir el mismo ángel. Claro, cuando tú entiendes eso, luego todos los otros textos se cuadran solos. Por eso hoy, el tema de hoy era explicar bien qué era Mateo, perdón, ahí estoy con Mateo, Daniel 24. Daniel 24, precisamente poder entenderlo en profundidad, porque luego nos será más fácil el 25, el 26 y el 27, nos será mucho más fácil. Así que, bueno, no sé si tienes que añadir algo, Raúl. No, yo creo que ya está todo dicho, ya está el resumido y ya mañana desengrosaremos bien ya esa última semana con el inicio del ministerio de Jesús, que ya lo hemos probado bíblicamente, que se inició en la semana 70 a través de la palabra de Dios, y nos vamos a entender qué fue y qué puede pasar cuando todo esto no solo iniciamos a Jesús y solo iniciamos a alguien, claro, que la Biblia nos está diciendo. Y es un peligro, hermanos míos. Totalmente. Así que os esperamos mañana a las 7 para la finalidad ya de esta profecía, como digo yo, magnífica, donde nos hace entender muchas cosas. Y siempre, hermanos míos, que sea siempre a través de la palabra de Dios. Por favor, vamos a ser bereanos, hermanos. Los bereanos iban siempre a la palabra de Dios para ver si lo de que Pablo explicaba era cierto. Así que vayamos siempre a la palabra de Dios, no a lo que nos dicen o porque 3 personas aquí se han unido en hablar, no. Siempre volver a repetir el programa, veis a los textos bíblicos, pedir sobre todo en oración al Señor y que nos demos cuenta que todo, siempre hay un peligro, hermanos míos. Yo siempre digo algo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se perdió. Se perdió en el sentido, no que estuviera perdido, sino rechazó al Mesías por no entender las profecías que estaban escritas. Los judíos, el pueblo de Israel, no aceptan el Nuevo Testamento. Y hoy día la era cristiana no aceptan el Antiguo Testamento. Hay un peligro, hermanos míos. Así que siempre sea toda la Escritura, a todo lo que el Señor nos enseña, y que siempre sea todo lo que nos digan, sea bíblico y que sea inspirado por el Espíritu Santo. Así es, como dice su palabra, la ley y el testimonio. Amén. Muy bien.
Bueno, pues gracias por estar aquí. Otro día más. Tengo que recordaros a los que están escuchando este directo que mañana vamos a volver también a las 7 de la tarde. Espero que estéis allí, ser fiel. Sí, la verdad es que David, hay que iniciar a que no se lo pierdan porque mañana va a ser expectante. Mañana será tremendo, porque mañana será muy importante. Amén. Vamos a tocar la última semana, que es donde hay mucho del pueblo o el mundo cristiano, ¿de acuerdo? Ahí está un poco perdido, ¿no? Perdido. Y mañana vamos a tocar la última semana y coger boli y papel. Muy bien. ¿De acuerdo? Coger boli y papel y que todo lo que digamos sea apuntado, hermanos, sea apuntado. Nunca paséis por nuestra palabra, por mi pensamiento. Si mi pensamiento no está fundamentado en la palabra de Dios, si lo que yo digo no está fundamentado en la palabra de Dios, yo puedo creer muchas cosas. Pero si yo me salgo de la palabra de Dios, mis palabras no valen nada. Quiero que lo entendáis, hermanos. Ni las mías, ni de las que esté predicando otra cosa que esté fuera de la Biblia. Quiero que lo entendáis. ¿De acuerdo? Por eso, coger boli y papel, porque mañana va a ser un día donde vais a decir, esto puede ser, y esto se ha cumplido, esto no se ha cumplido. Hay una semana que queda, o la semana esa ya se ha cumplido. Quiero que lo tengáis ahí como incógnita, ¿de acuerdo? Y mañana lo vais a saber. Pues que Dios os bendiga mucho, que Dios os bendiga mucho. Y no sé si queréis hacer una oración para terminar este directo. Si sí. alguien... Sí. Si me permitís orar. Sí. ¿Oramos? Sí. Padre querido, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque al abrir tu palabra entendemos, Señor, las profecías, Señor, como tú las has demostrado a través del Santo Espíritu, inspirando, Señor, a los profetas, a los escritores bíblicos, para que podamos entender que nada ni nadie nos puedan engañar, Señor. Amén. Padre querido, yo te pido, Señor, por los oyentes, para que todos seamos bereanos y podamos entender y ver que lo que se dice es a través de tu palabra, Señor. Amén, así es. Amén. Cuando tu Hijo estuvo en la tierra, Él decía, mirad que nadie os engañe. Y Jesús siempre iba al escrito está, Padre. Acompáñanos, Señor, y que mañana puedan estar aquí los oyentes junto con mis hermanos, podamos entender y comprender que tu palabra es la verdad. Ayúdanos y guárdanos y queda, Señor, con los oyentes que están ahí, que están escuchando, que nos están viendo, aunque en este momento nosotros no podemos verlos, Señor. Te pido que los abraces y los guardes y que los lleves en tu mano, Padre. Te lo presento todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Pues gracias a los que están ahí en directo por estar acompañándonos. Una bendición mía, del Diego y del Raúl. Os damos un abrazo. Claro que sí. Y que nadie se pierda mañana el programa, que es muy importante. Mañana es el más importante, la parte más importante es mañana, el plato fuerte. Así que os esperamos. Amén. Venga. Pues un saludo y hasta mañana. Un saludo y que bendiciones para todos. Que el Señor os bendiga. Hasta luego.